Me llamo Antonia Morales. Tengo 63 años. Durante la mayor parte de mi vida, he sido el tipo de mujer que creía que la bondad podía mantener unida a una familia, la que arreglaba las cosas en silencio, pagaba lo necesario y sonreía para seguir adelante. El día que mi hijo me dijo que ahora estaría sola, comenzó como cualquier otra mañana en Puerto Vallarta, con una luz suave colándose por las cortinas de la cocina y el aroma del mar entrando por la puerta del patio. Había preparado pan de maíz, puesto 3 platos en la mesa y servido café en las tazas que Gabriel y Rebeca me regalaron en la Navidad hace 2 años. La que decía la mejor mamá del mundo estaba algo descascarándose en el borde, pero la usé de todos modos. Entraron ya vestidos para salir a algún lado Rebeca con un vestido de lino, Gabriel abotonándose los puños. Ella no se sentó, él lo hizo, solo el tiempo suficiente para carraspear. Mamá, lo hemos hablado, dijo. Ahora estás por tu cuenta, tendrás que encargarte de tus propios gastos. No podemos seguir cubriendo todo. Las palabras cayeron despacio, como gotas de lluvia que no paran. Rebeca se apoyó en la encimera, con los ojos en su celular, una pequeña sonrisa asomándose en su boca. Podría haber preguntado por qué. Podría haberles recordado que la hipoteca estaba medio pagada con mis ahorros, que el invierno pasado yo cubrí su seguro, pero no lo hice. Doblé el trapo de cocina, lo puse en la mesa y solo dije, entiendo. Mi voz sonó más firme de lo que se sentían mis manos. Para la tarde. Ya había empacado mi maleta, la azul con la esquina abollada de mi último viaje con su padre. Dejé la llave de repuesto en la encimera junto a una nota. Que estén bien, mamá. Las luces de su recámara aún estaban encendidas cuando cerré la puerta principal. Manejé hacia el oeste, hasta que las luces de la ciudad se convirtieron en reflejos del agua a lo largo del río Malecón. El puente de la bahía brillaba débilmente a lo lejos. Me detuve y me quedé ahí un buen rato, escuchando el zumbido de los autos que pasaban detrás de mí. El aire olía a tierra mojada y sal. Aún no estaba enojada, solo callada, con ese silencio que llega cuando algo definitivo ya ocurrió. Cuando encendí el motor de nuevo, no miré atrás hacia la casa. Manejé hacia el pequeño departamento que había rentado hace años como por si acaso, y por primera vez se sintió como un bote salvavidas. El departamento era pequeño, paredes desnudas. Una sola ventana que daba a un callejón estrecho, pero era mío. Esa noche desempaqué lo esencial, una tetera, una foto vieja de Gabriel con su toga de graduación y un frasco de botones que guardé desde su infancia. Los botones me recordaban los años en que cada peso contaba y remendaba en lugar de comprar. Tras la muerte de su padre, las cuentas del hospital llegaron como tormenta sin fin. Trabajaba en una secundaria durante el día, equilibrando cuentas y persiguiendo recibos, y limpiaba oficinas en el centro de Puerto Vallarta por las noches. Los viernes llegaba a casa oliendo a desinfectante y tinta de papel, con los pies palpitando y los ojos ardiendo por las luces fluorescentes. Pero cuando Gabriel pedía pizza o ayuda con un proyecto escolar, sonreía como si el cansancio no existiera. No había vacaciones, ni cenas fuera, solo el ritmo del trabajo y el orgullo silencioso de verlo crecer. Cuando quiso estudiar en la Universidad de Guadalajara, vendí la camioneta vieja que tanto quería su padre y pedí un pequeño préstamo para el enganche. Todavía recuerdo ese viaje. La radio estaba descompuesta y el aire olía a gasolina y lluvia. Él se durmió a medio camino y yo miraba el reflejo de su rostro en el retrovisor, pensando, para esto ha sido todo. Esa primavera, cosí a mano su traje de graduación en la mesa de la cocina. La tela era barata, pero la cosí tan bien que parecía cara. Cuando bajó las escaleras, arreglándose el cuello, sonrió y dijo, «¿De verdad me queda?» Respondí, «Claro, te medí mientras veías tele». Rió, me besó la mejilla y se fue. Me quedé ahí, después de que cerró la puerta, escuchando el eco de su risa, el mismo sonido que me sostenía en cada mañana agotada. Cada hito en su vida, su primer departamento,
su boda, sus ascensos tenía un pedacito de mí, los ahorros que junté con esfuerzo, el préstamo que firmé en silencio, los consejos que olvidó pero que usó. El amor había sido mi moneda, gastada sin contar, y durante años. Creí que siempre mantendría su valor. Era una tarde tranquila de domingo cuando lo vi. La tetera acababa de apagarse, y el aroma del manzanilla llenaba la pequeña cocina. Estaba sentada en la mesa, desplazándome por mi celular sin mucho ánimo, intentando ignorar el leve dolor detrás de mis costillas que nunca se iba. Recordé que había guardado unos papeles viejos sobre la refinanciación de un auto años atrás, metidos en una carpeta que revisaba de vez en cuando. Entonces apareció la foto Rebeca, sonriendo ampliamente junto a una camioneta blanca reluciente, con la luz del sol reflejándose en el cromo. Una cinta roja se extendía sobre el cofre, como si fuera una corona. El pie de foto decía: nuestra primera gran compra juntos, seguido de corazones y felicitaciones de amigos que no conocía. Ella estaba ahí, con su vestido de lino, el cabello impecable, la mano en la puerta del auto como si fuera suyo. Y tal vez lo era, o eso pensé, hasta que miré más de cerca. Al fondo, apenas visible en una esquina de la imagen, estaba el letrero de una agencia en la carretera a Tepic. Se me cortó el aliento. Era el mismo lugar al que fui hace años para refinanciar mi viejo sedán cuando Gabriel se quedó sin trabajo por unos meses. Recordé al hombre en el mostrador, cómo sonrió amablemente mientras firmaba los papeles, asegurándome que la tasa del cofirmante era mejor. Ahora, mirando la foto, una certeza fría se coló en mí. También reconocí el reflejo en el parabrisas Gabriel, de pie justo detrás de la cámara, orgulloso, sin saber que el título del auto aún llevaba mi nombre. Mis manos temblaron al dejar el celular. El té ya estaba frío. No fue el auto lo que me dolió. Fue la cinta, el color de cada celebración a la que nunca me invitaron. Brillante y sin vergüenza, me quedé sentada en la luz de la tarde que se desvanecía, con el sonido de las gaviotas resonando desde el río, y sentí que algo dentro de mí se endurecía. No era enojo, todavía no. Solo el clic silencioso de un candado cerrándose en el pues servidoste en algún lugar profundo. Esa noche no pude dormir. La cinta roja seguía en mi mente, brillando detrás de mis párpados cada vez que los cerraba. A las 2 de la mañana. Me levanté. Saqué una caja de carpetas viejas de debajo de la cama y las puse en la mesa de la cocina. El polvo se levantó al abrir la tapa. Adentro estaban años de pruebas silenciosas, recibos de hipoteca, declaraciones de impuestos, documentos de préstamos. Cada página un pedazo de cómo construí y reconstruí una vida. Lo encontré cerca del fondo una carpeta de manila desgastada, marcada Financiamiento Automotriz, Tepic. Mi nombre estaba escrito con tinta azul pulcra en la parte superior, la misma pluma que usé para firmar cuando Gabriel no pudo obtener la aprobación por su cuenta. Los papeles eran nítidos, donde los suyos eran copias. La fecha marcada en el margen del día en que lo ayudé a asegurar ese préstamo. Pasé mi dedo por la tinta, el papel delgado y frágil debajo. Por la mañana, estaba en el banco, el hombre en la recepción, joven, educado, algo inseguro. Me llevó con su supervisor tras explicarle. Así conocí al señor Rafael Torres. Era mayor, del tipo que parecía haber visto todo 2 veces y aprendido a hablar con suavidad al respecto. Estudió los papeles, revisó su pantalla y luego me miró con algo entre sorpresa y respeto. Señora Morales, dijo con cuidado, este vehículo aún está registrado a su nombre. Los pagos se han hecho, pero la propiedad nunca se transfirió. El aire en la oficina se sintió de pronto más claro. Entonces es mío, dije en voz baja. Asintió. Legalmente, sí. Solté un suspiro lento que no sabía que estaba conteniendo. Entonces, hagámoslo oficial. Imprimió algunos formularios nuevos y los deslizó por el escritorio. Mientras firmaba, la pluma se deslizaba suavemente, firme y deliberada. Cada trazo se sentía como recuperar algo que no sabía que había perdido.
no un auto, sino mi lugar en la historia. 2 días después, Rebeca llegó sin avisar. Escuché su auto antes de ver la música baja, el motor ronroneando demasiado tiempo en la entrada. Cuando abrí la puerta, estaba ahí con una caja de pastelería color pastel, del tipo que parece un gesto considerado. Traje cupcakes, dijo, entrando sin esperar. Gabriel está preocupado por ti. Su voz era cálida pero ensayada, cada palabra pulida como cristal. Puso la caja en la encimera y miró alrededor de mi pequeña cocina, como quien estudia una habitación que nunca esperó visitar. Este lugar es acogedor, dijo, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Hablamos de nada por un rato: el clima, una nueva cafetería en el centro, el baby shower de una amiga suya. Rebeca trajo formularios prellenados de la agencia, asumiendo que firmaría sin dudar, sin saber que había retenido la propiedad en espera de verificación. Las palabras eran demasiado suaves, demasiado ensayadas. Tomé la hoja, revisé las líneas y lo vi: transferencia de propiedad, no una solicitud, un robo silencioso, envuelto en glaseado y charlas. Tomé una pluma, firmé mi nombre y me detuve. Luego escribí con letras pulcras y deliberadas en la parte inferior: propiedad retenida en espera de verificación. Cuando se la devolví, sonrió, complacida. ¿Ves? Fácil. Después de que se fue, me quedé en la ventana, viéndola manejar. La cinta roja aún estaba en el cofre, ondeando levemente con el viento. Por primera vez, no dolió. Parecía casi una bandera, una que acababa de aprender a bajar. A la mañana siguiente, el sol atravesó la niebla de Puerto Vallarta, como si quisiera recordarle a la ciudad que la luz aún podía abrirse paso. Me vestí con cuidado, como solía hacerlo para el trabajo: blusa azul marino, pantalones planchados, el reloj plateado que Gabriel me dio hace años cuando recibió su primer bono. No lo había usado desde que me dijo que estaba por mi cuenta, en el banco. El señor Rafael Torres me recibió con un asentimiento. «De vuelta, señora Morales», dijo, señalando hacia su oficina. Su tono era amable pero cauteloso, como si ya supiera por qué había venido. Me senté frente a él y puse la carpeta en su escritorio. «Quiero saldar el balance», dije. Parpadeó. «¿Pagar todo en su totalidad?» «Sí». Revisó los números. «Es una suma considerable. ¿Está segura?» Sonreí. No por tranquilidad, sino por determinación. «Ya lo he pagado 2 veces, una con dinero, otra con silencio. Creo que es suficiente». Me miró por un largo momento y luego asintió. «De acuerdo». El proceso tomó menos de 1 hora. Imprimió los documentos finales, cada página nítida y oficial, del tipo que parece vibrar con finalidad. Firmé cada línea con manos firmes. El peso de la pluma se sentía diferente ahora, no una carga, sino una prueba. Cuando terminó, deslizó el nuevo título por el escritorio. Mi nombre impreso limpio y solo. «Es suyo, señora Morales», dijo en voz baja. Afuerita, el aire olía levemente a jazmín. El tráfico en la carretera a Tepic avanzaba lento y brillante bajo el sol del mediodía. Sostuve el sobre cerca de mi pecho mientras caminaba hacia mi auto. El calor del cofre era suave contra mis palmas, constante como un latido. Durante años, todo lo que poseía había sido compartido, prestado o prometido. Pero en ese momento, parada en el estacionamiento con un solo documento que no podía mentir, entendí lo que significaba la propiedad. No se trataba de poseer, se trataba de recordar quién había hecho el trabajo todo el tiempo. Comenzó un domingo. Una de esas mañanas en Puerto Vallarta que olían a sal y magnolia. Estaba regando una pequeña fila de helechos en mi porche cuando mi celular vibró una notificación. Luego otra, luego 10. No las revisé al principio. No fue hasta que la señora Carmen del lado llamó. «Antonia, estás por todo Facebook», que finalmente miré. Ahí estaba Rebeca, otra vez posando junto a la camioneta blanca, su cabello brillando dorado bajo el sol. Esta vez, el pie de foto decía: «Paseo de fin de semana con mi hombre favorito». Gabriel estaba a su lado,
con la mano en su hombro, ambos sonriendo de una manera que antes me hacía sentir orgullosa. Pero debajo de la publicación, los comentarios contaban otra historia. Felicidades. Acabo de ver la actualización del título. A nombre de Antonia Morales, decía uno. Otro seguía espera. La suegra es la dueña del auto. Docenas de respuestas se arremolinaban debajo. Un caos educado de curiosidad e incredulidad. Alguien incluso etiquetó al antiguo compañero de trabajo de Gabriel, el que manejaba su seguro. Vi cómo las ondas se extendían más rápido que cualquier discusión. Durante las siguientes horas, varios colegas y amigos llamaron, llevando la noticia a Gabriel. Para la tarde, la publicación había desaparecido. Para la noche, Gabriel llegó. Su camioneta chirrió en la entrada de grava tan fuerte que las ventanas del porche temblaron. Cuando irrumpió por la puerta, su rostro estaba rojo, su voz ya elevada. «Me humillaste», gritó. «¿Sabes lo que dice la gente? Rebeca está avergonzada. Todos piensan que tú...». Puse mi taza de té antes de que terminara. «No, Gabriel», dije suavemente. «Tú te humillaste a ti mismo». Se congeló. Por un momento, pareció el niño que solía ser atrapado, inseguro, frágil, pero el orgullo es más ruidoso que la verdad. Se dio la vuelta, murmurando, «Esta vez fuiste demasiado lejos», y cerró la puerta con tanta fuerza que los marcos de las fotos temblaron. El departamento volvió a quedar en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el sonido del viento del mar presionando contra las persianas. Me serví otra taza. El ritmo constante del líquido contra la porcelana, recordándome que la paz no tenía que venir de tener razón. A veces venía de simplemente negarse a ser agraviada nunca más. Afuera, la luz del porche se encendió automáticamente, atrapando el borde del sobre del título en mi escritorio. Mi nombre brillaba débilmente en el reflejo, firme y sin temblar. La semana después de que la publicación desapareció, el silencio se sentía más pesado que el ruido. Los vecinos dejaron de fingir que no miraban cuando pasaba el auto de Rebeca, y los murmullos lo seguían a todas partes desde el supermercado hasta la oficina de Gabriel. Puerto Vallarta tiene una manera de llevar las historias en su aire cálido. Incluso la verdad puede sonar a chisme si se repite lo suficiente. Para el jueves, dejaron de fingir que estaban unidos. Me enteré de la pelea por la señora Carmen, que estaba en una cafetería en el centro cuando ocurrió. Rebeca arrojó su servilleta. Gabriel gritó algo sobre el orgullo. Y todas las cabezas se volvieron. Era el tipo de desmoronamiento público que siempre temí. Pero ahora no me pertenecía. Esa noche, cuando el sol se deslizó detrás de los robles, Gabriel llegó a mi puerta. Sus ojos estaban rojos, su camisa medio desarreglada, y por un momento casi no lo reconocí. «Destruiste mi matrimonio», dijo, con la voz temblando más por agotamiento que por rabia. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Dejé que las palabras flotaran allí. Luego respondí, en voz baja. «No lo destruí, Gabriel. Solo dejé de pagarlo». Me miró, atónito, como si la frase misma le hubiera quitado algo. Tal vez lo hizo, pasó una mano por su cabello. Murmuró algo que no escuché y se dirigió a la puerta. Cuando se cerró detrás de él, no azotó esta vez. El pestillo encajó suavemente, como si también estuviera cansado. Me quedé ahí un rato, observando la luz del porche parpadear contra el cristal. El aire estaba fresco, quieto, y lleno de esa frágil vacuidad que llega cuando algo termina exactamente como debía. Una semana después, llegó un sobre con el logotipo de la agencia impreso en azul en la esquina. Lo abrí despacio, cuidando de no rasgar los bordes. Adentro estaba la confirmación que esperaba la camioneta se había vendido, el pago finalizado, la cuenta cerrada por completo. Mi nombre era el único que aparecía en los documentos. Me senté en la mesa un buen rato, leyendo la carta 2 veces. Los números no importaban. Lo que importaba era la finalidad, el fin de algo que había ocupado demasiado espacio en mi vida. Doblé el documento con cuidado,
y lo guardé en el mismo cajón donde tenía el anillo de bodas de mi esposo y los viejos papeles de la hipoteca. Cosas que alguna vez fueron pesadas. Ahora, solo historia. Esa tarde, caminé hasta el centro comunitario cerca del parque y me reuní con el director. Hablamos de un pequeño fondo de becas que quería iniciar ayuda para la colegiatura de madres solteras que estudian contabilidad o negocios. No era mucho, pero se sentía correcto. Cuando volví a casa, Carmen estaba podando sus hortensias junto a la cerca. Escuché que has estado ocupada, dijo, sonriendo. Convertiste el dolor en propósito, Antonia. Sonreí, quitándome una hoja de la manga. Es el único tipo que dura. La luz era suave. El aire olía levemente a sal marina. Y por primera vez en meses, el silencio a mi alrededor no se sentía como ausencia. Se sentía como espacio para respirar, para la primavera. El jardín comenzó a florecer otra vez. La tierra en Puerto Vallarta siempre parecía recordar lo que alguna vez sostuvo raíces, sal, la memoria silenciosa de la lluvia. Ahora pasaba mis mañanas en la biblioteca, ayudando con clases de alfabetización. Era un trabajo sencillo enseñar a la gente a balancear una chequera, escribir un currículum, llenar formularios que temían tocar. En el rostro de cada estudiante veía alguna versión de quién solía ser yo, cansada, incierta, pero aferrándome. Los días pasaban suavemente, marcados por el olor de los libros y el crujir de las páginas en lugar de discusiones o silencio. Las tardes eran para el jardín podar, regar, ver a las abejas revolotear como pequeños milagros. La casa ya no se sentía como un espacio sobrante de la historia de alguien más. Se había convertido en su propio capítulo tranquilo. Esa noche, cuando el atardecer se asentó y el aire se volvió fresco, salí al porche y alcancé el interruptor junto a la puerta. La luz del porche se encendió, la misma que mi esposo instaló hace años cuando Gabriel aún era pequeño y necesitaba guía para llegar a casa en la oscuridad. El resplandor se extendió por el camino, firme y cálido. Esta luz ya no es para esperar, susurré, es para la paz. Adentro. Mi celular vibró en la mesa. No tenía que revisarlo para saber que era él. Aún así, miré. Un solo mensaje, mamá. Lo siento. Lo leí una vez. Dejé el celular hacia un lado y volví al porche. La luz zumbaba suavemente, derramándose por el patio tranquilo. Me quedé ahí un buen rato, sintiendo la calma asentarse profunda y segura, como algo plantado que seguiría creciendo incluso en la oscuridad. Algunos finales aprendí. No cierran nada, simplemente hacen espacio para la vida que finalmente es tuya.